Y ahora vamos a comenzar con la segunda unidad. El primer tema, los alcoholes y fenoles. Entonces los alcoholes se caracterizan por esto: un carbono enlazado al grupo hidroxilo, al OH. En el caso de que sea una estructura alifática, entonces tenemos un alcohol. Si le está enlazado a un anillo aromático, entonces es a un benceno, es un fenol. En este caso, que está enlazado a un carbono vinílico o un carbono con un doble enlace, se le conoce como un enol, tal como habíamos visto anteriormente. Industrialmente, el metanol se sintetiza a partir de, vean que aquí está mal, este es con un 3, de reaccionar el monóxido de carbono con hidrógeno a 400 grados en presencia de óxido de zinc, cromo, y nos da metanol. Entonces esa es la forma industrial de obtener el metanol, que recuerden que se obtienen en grandísimas cantidades. Mientras que el etanol industrialmente se hace reaccionar al etileno con agua en presencia de ácido fosfórico a 250 grados Celsius y se obtiene el etanol. Saben, deben de conocer que el etanol también es producto de la fermentación de los azúcares que nos permiten obtener el etanol. Aquí algunos fenoles importantes: el fenol, que sería el salicilato de metilo, que sirve como para preparar medicinas, y los urushiol, que son los que están presentes en la hiedra, que crea alergia. O sea, estos son los que son una sustancia sumamente alergénica. Para la nomenclatura de los alcoholes es muy importante conocer que los alcoholes se dividen en alcohol primario. Si el carbono enlazado al grupo H está enlazado con otro carbono, entonces es un alcohol primario. En caso de que todos los tres fueran hidrógenos, sería alcohol metílico. Si está enlazado el carbono con el OH con dos cadenas de carbono, es un alcohol secundario. Y en caso de que esté enlazado con 3 cadenas de carbono, es un alcohol terciario. En la nomenclatura lo que hay que indicar es la posición del grupo hidroxilo, que tiene preponderancia sobre otros grupos. En este caso se le asigna el menor número posible, 1, 2. Vean que la otra ramificación también está en el carbono 2. Entonces habría que indicar 2-metil, 2-pentanol. Aquí nos damos cuenta que hay dos grupos hidroxilo, entonces habría que indicar sus posiciones 1 y 4. Es un ciclohexano, entonces ciclohexano. Y ya que lleva dos grupos OH, no es ciclohexanol, sino que sería ciclohexanodiol. Aquí vemos la posición del grupo hidroxilo. Noten que además hay una ramificación, que es este fenilo, y se nombra el fenilo como ramificación. Por lo tanto sería 3-fenil, 2-butanol. Existen nombres comunes, por ejemplo, el etanol que mencionamos es conocido como el alcohol etílico de las bebidas alcohólicas. El metanol es conocido como alcohol metílico, y así hay varios que mantienen su nombre común y que es necesario conocerlos, ya que en muchos casos uno se ve enfrente de ellos o tiene que saber ciertas estructuras que son derivadas y se les nombra de esa manera. En este caso, vean que el grupo hidroxilo está en un carbono al lado del benceno, por lo tanto es la posición de bencilo, y este es el alcohol bencílico. Aquí el grupo hidroxilo está al lado de un doble enlace, es la posición de alilo, este es el alcohol alílico. Y aquí está enlazado con un carbono terciario, un grupo terbutilo, entonces este es el alcohol terbutílico. A este tipo de dioles, vean que son, este es el etano con dos grupos hidroxilos, se le conoce como el etilenglicol. Y aquí, en donde todos los carbonos llevan grupos hidroxilos, este es conocido como el glicerol. Les recomiendo que hagan estos problemas. Fíjense que no los voy a valorar ahora, solo les pido que los realicen. En cuanto a la estructura de los alcoholes y fenoles, es muy importante resaltar que están asociados por puentes de hidrógeno. Fíjense que en el grupo hidroxilo, al igual que en el agua, el oxígeno lleva una carga parcial negativa y el hidrógeno una carga parcial positiva. Entonces, el hidrógeno en otra molécula del alcohol se va a orientar hacia el oxígeno, creando lo que se conoce como un puente de hidrógeno. Este es un enlace bastante fuerte que impide que se separen las moléculas de los alcoholes y hace, por lo tanto, que el punto de ebullición, o sea, el punto
para separar las moléculas sea más elevado que el de los alcanos, ya que están asociados por puentes de hidrógeno. Aquí pueden ver el puente de hidrógeno entre estas dos moléculas, entre ellas, aquí. Viendo las densidades electrónicas, nos daríamos cuenta que el oxígeno tiene una gran densidad electrónica, mientras que el hidrógeno está muy pobre en cuanto a densidad electrónica, y entonces busca la densidad electrónica formando un puente de hidrógeno. Noten que no llegan a estar enlazados, únicamente están atraídos por el puente de hidrógeno. Los alcoholes van a tener propiedades que se conocen como anfóteras. Pueden funcionar como ácidos o como bases. El alcohol en presencia de un ácido va a ser protonado debido a que el oxígeno tiene este par de electrones no enlazantes, se lo dona al hidrógeno de un ácido y entonces nos forma el ion oxonio, en donde el oxígeno queda con una carga similar al ion hidronio y el haluro que sale llevándose el par de electrones. También los fenoles van a reaccionar con un haluro de hidrógeno siendo protonado y formando entonces un ion con carga positiva. También los alcoholes pueden donar su protón. Entonces, en este caso, si disolvemos un alcohol en el agua va a tomar el hidrógeno del alcohol y entonces pasa a formar el ion hidronio, mientras que el hidrógeno cede su hidrógeno como un protón, dejando su par de electrones y formando el ion alcóxido. Entonces el ion oxonio es cuando es positivo, cuando ha sido protonado, y ahora el ion alcóxido es cuando es un anión que ha perdido su protón. También los fenoles pueden tener esta reacción en donde el fenol cede su hidrógeno que sale como un protón dejando su par de electrones y entonces nos forma un ion fenóxido más el ion hidronio. Deben de recordar que la potencia, la fuerza con que un ácido dona su protón se mide mediante la constante de acidez, en donde la constante de acidez es la concentración de los productos, en este caso del anión y del ion hidronio, dividida entre la concentración del reactivo. Recuerden que el agua no se incluye debido a que es un líquido puro. Y también tenemos el pKa, que es como generalmente se dan los Ka, no se da el valor, sino que se da el logaritmo, ya que el pKa se calcula como menos logaritmo de Ka. Aquí tenemos algunos datos de los valores de Ka para diferentes ácidos y pKa para diferentes alcoholes, y entonces tenemos, este es el alcohol terbutínico que tiene un pKa de 18, el alcohol etílico que tiene un pKa de 16, aquí tienen los valores del Ka, vean que este representaría 1 por 10 a la menos 18, 1 por 10 a la menos 16, el agua su pKa es de 15.74, que no es un alcohol, pero lo pongo como dato de comparación, el metanol 15.54, el trifluoroetanol tiene un 12.43 y vean que aquí llegamos ya a los alcoholes aromáticos, el paraminofenol 10.46, el CH3SH 10.3 que lo vamos a comparar porque vean que también tenemos un azufre que es el elemento que está por debajo del oxígeno y entonces nos lo convierte de alguna forma un poco más ácido que los alcoholes en donde la carga está en el oxígeno. El parametilfenol 10.17, en este tenemos un grupo amino que recuerden que dona electrones, mientras aquí tenemos el metil que también es un grupo que dona electrones pero no tan fuerte. El fenol 9.89, el paraclorofenol en donde el cloro retira electrones débilmente 9.38 y un grupo que retira electrones completamente 7.15. Entonces ahora vamos a ver a qué se debe estos cambios en la acidez. Noten que aquí, por ejemplo, entre el alcohol terbutínico y el etanol, siempre lo que debemos de analizar es, lo que estamos analizando es qué tanto se desplaza la reacción hacia la derecha. Entonces, cualquier factor que estabilice este anión va a hacer que la reacción se desplace más a la derecha. Por lo tanto, nos vamos a centrar en nuestro análisis en el anión. Si el anión es el ion terbutóxido, entonces en este caso el ion terbutóxido está muy impedido para que lo solvate el agua, para que el agua lo rodee y lo estabilice. Por lo tanto, no tienes estabilización por solvatación,
su pKa es de 18, la reacción no avanza mucho. Sin embargo, el ion metóxido, vean que es mucho más fácil de que sea solvatado, de que sea rodeado por las moléculas del agua, y por lo tanto su pKa es de 15.54. Así podemos explicar por qué el etanol es más ácido que el alcohol terbutílico con un valor de 16, y el metanol es el más ácido con 15.64. Recuerden que los equilibrios representan, en este caso, 1 por 10 a la menos 18. Para el metanol, 1 por 10 a la menos 16, que indica que también avanza muy poco, pero al menos unas 100 veces más que el alcohol terbutílico. Y para el etanol, y para el metanol, 2.86 por 10 a la menos 18, o sea, unas 3 veces más ácido que para el etanol. En el caso de este alcohol, la presencia del flúor, recuerden que el flúor retira electrones. Entonces, al retirar electrones, lo que va a hacer es que, bueno, este es otro ejemplo, pero al retirar electrones, estabiliza la carga positiva, la carga negativa. Entonces, al estabilizar la carga negativa, hace que, estabiliza aquí este anión, y por lo tanto hace que la reacción se mueva más hacia la derecha. Aquí tenemos un ejemplo en donde no es exactamente el mismo, sino que en este, noten que es un alcohol terbutílico en donde todos los hidrógenos han sido sustituidos por flúor, o sea que tiene varios grupos que van a retirar electrones, estabilizando la carga negativa. La carga negativa deja de soportarla únicamente el oxígeno y puede compartirla con todos los flúor. Su pKa es de 5.4. Contrario al alcohol terbutílico, en donde sí que la carga negativa únicamente la lleva el oxígeno y por lo tanto es de 18. Recuerden que este es 1 por 10 a la menos 18, mientras que este sería 1 por 10 a la menos 5 aproximadamente. Nos falta explicar todavía por qué, bueno, aquí el paraminofenol, debido a que el grupo amino cede electrones, incrementa la carga negativa en este caso, en el ion fenóxido. Si este grupo cede electrones, entonces incrementa la carga negativa y disminuye lo que va a avanzar la reacción, lo desestabiliza. Entonces así los grupos que cedan electrones, como el paraminofenol, tienen un pKa de 10.46, el parametilfenol, que cede electrones, 10.17, el fenol 9.89, mientras que los grupos que retiran electrones, al retirar electrones, estabilizan la carga negativa y hacen que la reacción avance más hacia la derecha. El cloro retira electrones débilmente, por lo tanto el pKa es de 9.38, que recuerden es 4.16 por 10 a la menos 10, y el nitrofenol sí que lo disminuye, vean, en 2 órdenes de magnitud, hasta un pKa de 7.15. Esta propiedad de que los alcoholes son ácidos, entonces nosotros en presencia de una base muy fuerte podemos retirar completamente el hidrógeno y generar un anión alcóxido por completo. Por ejemplo, al hacer reaccionar este alcohol terbutílico con 2 equivalentes del alcohol terbutílico con 2 equivalentes del potasio, el resultado va a ser un terbutóxido de potasio, liberando hidrógeno. También existen otras bases, no solo el potasio. Por ejemplo, este sería el hidruro de sodio, que nos sirven como una base que retira completamente. Noten que aquí la flecha está totalmente desplazada hacia la derecha y nos forma el metóxido de sodio más hidrógeno. Entonces podemos desprotonar totalmente al alcohol. Claro que noten cuál es el hidrógeno que podemos retirar. El hidrógeno ácido, el hidrógeno que está retirado, que está enlazado con el oxígeno. Otra base que podemos emplear es el amiduro de sodio. Este amiduro toma el hidrógeno y nos forma el etóxido de sodio más amoníaco. Los alcoholes son suficientemente ácidos para protonar un reactivo de Grignard. Entonces aquí este hidrógeno va a protonar al grupo de alquilo, formándonos un metanol, y quedaría un ion alcóxido totalmente desprotonado. También con el hidróxido de sodio podemos desprotonar a los alcoholes aromáticos. Los alcoholes aromáticos ya vieron que son mucho más ácidos que los alcoholes alifáticos,
y por lo tanto es con una base fuerte pero no tan poderosa como el amiduro o el potasio o el hidruro de sodio, nosotros vamos a poder retirar el hidrógeno y entonces nos formaría un penóxido de sodio más agua. Ahora, ¿a qué se debe que los alcoholes aromáticos sean más poderosos, sean más ácidos que los alcoholes alifáticos? Si se dan cuenta, en el metóxido la carga negativa queda centralizada en el oxígeno, entonces únicamente la lleva el oxígeno, lo cual tiende a ser como agobiante para el oxígeno. Mientras que si tenemos un fenóxido, la carga negativa está repartida a lo largo del anillo. Como lo podemos ver aquí en estas estructuras resonantes, en donde esta es la carga negativa en el fenóxido. Bueno, este es el paranitrofenóxido. El caso es que la carga negativa se encuentra en esta posición. Por la resonancia de los dobles enlaces en el benceno tendríamos esta otra estructura que adicionalmente vendría a darnos, cuando el oxígeno le cede el par de electrones al anillo, un anillo en donde la carga negativa está dentro del anillo, ya deja de estar en el oxígeno. Entonces todas estas estructuras resonantes son propias del producto del ion fenóxido. O sea, tendríamos aquí 6 estructuras resonantes. Cuando nosotros teníamos el paranitrofenol, únicamente teníamos estas 2 estructuras resonantes. Únicamente cuando lo hacemos reaccionar, el anión está estabilizado por todas estas estructuras resonantes, lo cual hace que la reacción se desplace mucho hacia la derecha y explica por qué los fenoles son mucho más ácidos que los alcoholes. O sea, la resonancia, varias estructuras resonantes estabilizan al anión y hacen que la reacción se desplace hacia la derecha. En la próxima clase vamos a ver las reacciones de los alcoholes y su síntesis. Vean que a partir de un alcohol nosotros tenemos todas las posibilidades. Podemos formar éteres, aldehídos, cetonas, alquenos, ácidos carboxílicos, ésteres, haluros de alquilo. Noten también que con los alcoholes hemos estudiado el primer compuesto oxidado. O sea que el carbono está enlazado con un oxígeno. Bueno, los haluros de alquilo también son oxidados porque siempre que un carbono esté enlazado con un átomo más electronegativo, entonces ha sufrido una reacción de oxidación, tal como veremos en las próximas clases.